Hola, ¿qué tal amigos? Soy el Dr. Reynoso, sean todos bienvenidos a mi canal Tics de Anatomía y Neuroanatomía. El día de hoy hablaremos del plexo cervical. Hablaremos de la formación del plexo cervical, situación, distribución y los ramos que emite. Antes de mencionar la conformación de tenemos que conocer cómo se forma un nervio espinal. Aquí tenemos un corte horizontal de la médula espinal. Evidenciamos la sustancia gris y la sustancia blanca. Lo que está en la periferia es la sustancia blanca y lo que se encuentra a nivel central en forma de H o de ala de mariposa es la sustancia gris. Es lo que nos compete ahora mismo para hablar de la formación de un nervio espinal. ¿Qué ocurre? Que ese nervio espinal se va a formar de la siguiente manera. Aquí tenemos que del asta posterior de la médula espinal o cuerno posterior salen raíces. Esas raicillas son las raicillas sensitivas. Esas raicillas sensitivas están encargadas de manejar informaciones que vienen desde la piel hacia el sistema nervioso central. También aquí va a presentar esa raíz posterior un abultamiento. Ese abultamiento se denomina ganglio de la raíz posterior. Tenemos que conocer que un ganglio es un cúmulo de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central. En este caso, aquí tenemos un ganglio. Es lo invertido o lo inverso a un núcleo, que un núcleo es un cúmulo de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. La asta anterior de la médula espinal, también llamada asta motora, de esta asta anterior nacen raíces motoras. Esas raíces motoras penetran el surco anterolateral de la médula espinal, al igual que las posteriores, pero las posteriores pasan por el surco posterolateral de la médula, es decir, los surcos laterales, emergen esas raíces nerviosas. ¿Qué ocurre? Que esa raíz posterior o motora a unos centímetros se va a unir a la raíz sensitiva y van a formar esto que se ve aquí, que es el nervio espinal o nervio raquídeo. Ese nervio espinal o nervio raquídeo va a emerger por los agujeros de conjunciones que más adelante vamos a ver dónde se encuentran localizados. Aquí tenemos cómo que se clasifican esos nervios espinales o nervios raquídeos. Esos nervios espinales o nervios raquídeos tenemos que son 31 par de nervios espinales o raquídeos y se clasifican de la siguiente manera, dependiendo de la localización donde se encuentren anatómicamente. Aquí tenemos que si se encuentran a nivel cervical, serían nervios espinales cervicales. Si se encuentran a nivel torácico, nervios espinales torácicos. A nivel lumbar, nervios espinales lumbares. Y así sucesivamente. A nivel cervical, vamos a tener 8 nervios cervicales. A nivel torácico, 12 nervios torácicos. A nivel lumbares, 5 nervios lumbares. A nivel sacro, 5 nervios sacros. Y a nivel coxígeo, un solo nervio coxígeo. Que aquí tenemos un dato que esos nervios coinciden con el número de vértebras que se localizan en el cuerpo. Pero a nivel cervical y a nivel sacro no coinciden. Lo importante y lo que más llama la atención es este 8 que se ve aquí a nivel cervical. Porque existen 7 vértebras cervicales y muchos estudiantes y muchas personas preguntan, oh, ¿y por qué hay 8 nervios cervicales y nada más hay 7 vértebras cervicales? Eso lo explicaremos más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? Estos son los agujeros intervertebrales, los agujeros de conjunción. Está formado por los pedículos de las vértebras. La cara inferior de una vértebra que se encuentra superior y la cara superior de la vértebra infrayacente. Esas vértebras, los pedículos de dichas vértebras, formarán ese agujero llamado agujero de conjunción o agujero intervertebral. En ese corte evidenciamos las raíces nerviosas cómo emergen por los agujeros de conjunción. Un dato interesante, este es el primer nervio espinal y él pasa entre el atlas, que es la primera vértebra, y el agujero magno. Desciende inferiormente y va a unirse al segundo nervio espinal. También tenemos que los demás nervios, si vemos aquí, hay dos colores en la raíz nerviosa, hay una coloración azul y una coloración roja. Esas coloraciones corresponden, la azul corresponde que la información es recibida desde la periferia y viaja a través del nervio para llegar a la médula espinal, que es el centro de integración. Mientras que la roja sale de la médula espinal por las astas anteriores, pasan a las raíces motoras y de ahí llegan las informaciones hacia los músculos, que sería su destino final. Esas serían las informaciones que llevan dichos nervios. Esas informaciones las hacen en milésimas de segundos y en 0.1 segundo aproximadamente. Se van a dividir cuando pasan por la agujero de conjunción,
se dividen en ramos anteriores. Esos ramos anteriores son los que van a conformar los famosos plexos. Y aquí tenemos más o menos la imagen de cómo se está conformando el plexo cervical, que es esto que se ve aquí. ¿Qué ocurre? Que antes de hablar en lleno de los plexos, tenemos primero que saber lo que es un plexo. Un plexo es una red nerviosa de axones, específicamente de los ramos anteriores, provenientes de la médula espinal. Si se encuentran en el cuello, ahí hablamos del plexo cervical. Existe también lo que es el plexo braquial. Ya a nivel torácico no existe ningún plexo. Los nervios que se encuentran a nivel torácico van a conformar los nervios intercostales. El plexo cervical se formará por los ramos anteriores de C1 hasta C4. Esto que vemos aquí, C1, C2, C3 y C4. Estos son los ramos anteriores de dichos nervios. Y esos ramos anteriores se van a dividir, como mencionamos anteriormente, en dos ramas. Una rama ascendente y una rama descendente. Aquí tenemos que el ramo anterior de C1, este es el ramo ascendente y este es el ramo descendente. Bien, C2 hace lo mismo, da un ramo ascendente y un ramo descendente. C3 por igual, ramo ascendente y un ramo descendente. Todo eso lo hacen los nervios a nivel del cuello. ¿Qué ocurre? Que el ramo descendente de C1 se va a unir a un ramo ascendente de C2 y formarán la primera asa cervical llamada asa del Atlas. Asa del Atlas, tienen que aprenderse eso. El ramo descendente de C2 se va a unir a un ramo ascendente de C3 y van a formar la segunda asa cervical o asa del axis. Apréndanse esa también. El ramo descendente de C3 se une a un ramo ascendente de C4 para formar la tercera asa cervical. Esta no tiene otro nombre, se llama así, tercera asa cervical. A nivel de la primera asa cervical existen algunos ramos nerviosos. Esas raíces nerviosas van destinadas para la inervación de los músculos del cuello. El plexo cervical cabe destacar que este se clasifica también en dos partes, plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. El plexo cervical superficial es el que vamos a hablar ahora, que es el que está destinado específicamente para la inervación de la piel, es decir, tiene una inervación cutánea, propiamente dicha. Aquí tenemos que estas raíces que se ven aquí, a este nivel, en la primera asa cervical, corresponden a raíces motoras que van a inervar los músculos prevertebrales. Cabe destacar que el plexo cervical va a inervar a diferentes músculos como son el músculo esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y también al músculo escaleno medio. Esas estructuras son importantes porque las relaciones que tiene este plexo cervical es con las diferentes estructuras que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué ocurre? Que este nervio que se ve aquí, que sale aquí, es el nervio accesorio y la comunicación que se ve aquí es con el plexo cervical. ¿Qué ocurre? También tenemos que de la segunda asa cervical es que mayormente salen gran cantidad de nervios sensitivos y estos son los que vamos a hablar ahora. Este nervio que se ve aquí emergiendo de la segunda asa cervical se denomina nervio auricular mayor. Ese nervio auricular mayor asciende superior y lateralmente y más adelante vamos a ver el trayecto que hace. De la segunda asa también nace otro nervio, el que se ve inferiormente, que es el nervio occipital menor. Este nervio occipital menor va a tener un trayecto similar al nervio auricular mayor. También otro nervio que se ve aquí, que se hace un poquito más anterior y va horizontalmente, su disposición es horizontal. Este nervio se denomina nervio transverso del cuello o nervio cutáneo transverso. Bien, esos son los nervios que nacen de la segunda asa cervical. De la tercera asa cervical, importante, solamente nace un solo nervio, que es el nervio supraclavicular. Este nervio supraclavicular, que se ve aquí, naciendo de la tercera asa cervical. Mencionamos C3 y C4, son las que forman esa. También tenemos otro nervio, este nervio que se ve aquí, que propiamente su origen propio, está ubicado específicamente a nivel de C4 y tiene una contribución de C3, el ramo anterior de C3 y el ramo anterior de C5. Esas son las comunicaciones que van a formar ese nervio que se ve ahí, que es el ramo más importante que da el plexo cervical, el nervio frénico. Ese nervio frénico, más adelante hablaremos con mayor detalle sobre dicho nervio.
Eso es con respecto a los nervios que se originan en el plexo cervical. También tenemos otra estructura que se ve aquí, este saliente. Eso se denomina asa del hipogloso o asa cervical. También hablaremos de esta en el siguiente slide. Bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Seguiremos en el próximo video, que es la continuación de este. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, hacer sus comentarios y compartir nuestros videos. Nos veremos en una próxima. Bye.